Seguro que has escuchado alguna vez que es más fácil conservar a un cliente que conseguir uno nuevo, solo que la mayoría se enfoca en conseguir clientes nuevos en vez de hacer negocio con los que ya tienen. Por eso en marketing insistimos mucho en la experiencia de usuario y en diferentes formas de fidelizar al cliente y que éste te compre de forma recurrente, o simplemente para que se acuerde de ti y vuelva siempre que te necesite. Porque ya sabes, quien tiene un cliente tiene un tesoro. Estás en el canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad, y esto es el diccionario de marketing. Te voy a hablar de LTV, Lifetime Value, es decir, el valor real o a lo largo del tiempo que tiene ese cliente para ti. LTV es Lifetime Value, el valor que tiene ese cliente durante su tiempo de vida. Nos referimos a su vida como cliente, claro, tampoco es que nos vayamos a cargar a nadie. Hay varias formas de calcular el LTV, pero lo primero que tienes que saber es que esto va con un poco de ojo. Porque la cruda realidad es que no sabemos cuánto tiempo te va a durar ese cliente, ni cuánto tiempo te va a comprar, pero sí te puedes hacer más o menos una idea. Así que una buena fórmula sería LTV es igual al gasto medio que hace el cliente por la recurrencia de compra por la vida del cliente. Te pongo un ejemplo, esas jarras de agua con filtro que tiene mucha gente en casa. Date cuenta de que no solo tienes que comprar la jarra, sino que hay que cambiar el filtro cada mes. Así que tienes un cliente que va a ir a tu web a comprar consumibles. Pongamos cada 3 meses. Lo que te cuesta la jarra le sumas el precio de los filtros por 3 meses por, pongamos, 5 años, que es lo que dura la jarra. Esa cifra es el LTV de tu cliente. Te digo que es un cálculo aproximado porque entran en juego muchas variables. Igual estira un poco el filtro, un poco más de lo recomendable, o encuentra una oferta en otro sitio, pero seguro que te haces una idea. Pues esto vale para cualquier producto o servicio, porque es tu trabajo idear la forma de que ese cliente vuelva a comprarte. Puedes ofrecerle un servicio adicional o una mejora a lo que ya ha comprado o simplemente un repuesto de lo que adquirió hace un tiempo, lo que se te ocurra. Si calculas bien en LTV, te darás cuenta de lo mucho que vale ese cliente para ti y te tomarás muy en serio mantenerlo. Hasta aquí el diccionario de marketing de hoy. Recuerda que todas las semanas explico un nuevo concepto, desde los más básicos hasta los más avanzados, así que no te pierdas el próximo. Puedes repasar en esta lista de reproducción, haciendo clic aquí al lado, todo lo que ya hemos tratado en esta sección. Seguro que hay alguna cosa que no sabías. Y recuerda suscribirte aquí a mi canal de YouTube, porque no está solo el diccionario de marketing, sino que tenemos vídeos nuevos cada semana con contenidos de valor para tu empresa. Ya sabes, esto no para nunca. Muchos éxitos. Es que no puedo más con este calor. Estamos a 25 grados con manga larga y con plumas. Parece que me voy a... Los vídeos de julio en bikini.